como decía mi pastor en la iglesia de Peñuela, celebramos este año 80 años. Pero con hermanos que sufrieron mucho, hermano. Allá hacían Ave María Purísima, San José de Vara Floría, y unos tremendos desfiles. Y los hermanos de la iglesia de Peñuela, unos humildes hermanos, predicaban la palabra del Señor. Y le tiraban huevos, lo insultaban porque en esas religiones no le han enseñado a refrenar la boca. Dicen, no, viera usted, yo soy católico desde mi niñez, pero la boca está acá. La religión no cambia. Cristo tiene poder para cambiar. Y de esa manera, hermano, cada día la fila de los religiosos menos, hasta el final se terminó. Y la iglesia del Señor triunfó. Predicaban en la noche los hermanos porque en vez de corrían con su galleta debajo del brazo y tomaban agüita y con su galletita para poder llevar esta palabra a sembrarla. Y los zapatitos eran Goodyear. Y así Dios los bendijo como hombres tremendos. Y disculpe mi hermano Mario que lo voy a nombrar a usted. Mi hermano Mario Carrasco, el del acordeón. Él compró un tractorcito, le pusimos el pobre grillo, era coloradito, y cantábamos en la noche, íbamos a servir al Señor, a los locales, y el hermano feliz. Y de ahí Dios lo bendijo, hoy es un gran empresario. Porque Dios bendice. Y las lámparas eran, hermanos, de chonchonas parafinas. Y yo tenía un abuelito, y yo cuando niño iba en el punto de prédica, y tenía un farol que tenía, hermano, era de esos tarros de Ambrosoli, unos cuadrados. Le sacó las caretas y le puso vidrio y una chonchona dentro. Y así se predicaba la palabra del Señor. Y se fue sembrando por distintos lugares. La iglesia empezó mi pastor Crescencio Quesada, un varón que vino a sufrir del norte de la Salitrera, pero Dios lo bendijo, hermano, y hasta el día de hoy está aquel sacrificio y esa semilla hoy en la casa de Dios. Porque en veces cuando yo ando solo por ahí pienso y yo digo tanto que sufrieron aquellos hombres de Dios, muchos que están aquí en la palabra de Dios. Y hoy en día muchos pues, nos miran feo, me voy. A donde me miren más bonito. En el Señor tenemos que aprender a sobrellevar, hermano, todo aquello. De esa manera. Bien, voy a entregar un mensaje un poco breve para no aburrirle, mi hermano. En segunda de Timoteos. El versículo 16 y el 17. Para que poder compartir y después nos vamos a saltar al final al versículo del capítulo 4, unos versículos poquitos también. Capítulo 3, versículo 16 y después vamos a continuar con el 4. Bueno, dentro de todo, hermano, yo cuando llegué a la iglesia como joven, tenía 16 años, cuando el Señor me habló en un sueño y fue bien breve. Me dijo, tú serás el pastor de la iglesia. Nada más. Yo nunca le conté a nadie nada. Y todo se fue dando paso a paso. Estuve en el departamento de los jóvenes, después ungido como diácono,
no sé aquí cómo es la situación, pero después como anciano. Y así que después había un ayudante de mi pastor Paceno Salgado, un tremendo varón de Dios también. Y el ayudante dijo, ya, yo no sigo nada más, dijo, porque no tengo tiempo. Y bueno, y ahí me nombraron a mí. Y ahí quedé hasta que llegó el día en que también el pastor falleció. Y ahí continué como encargado de la iglesia hasta que se cumplió lo que el Señor me dijo en sueño. Y ahí yo le conté a los hermanos. Esa es la realidad. Bien, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3, del versículo 16 en adelante. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Señor mío, gracias le doy por esta su palabra, la cual ha sido leída. Le pido a usted que bendiga los oídos de mis hermanos quienes oirán esta su palabra. Pero mayormente bendiga a aquellos corazones que la recibirán. Pero así también aquellos hermanos y hermanas que la pondrán por obra, porque así el día de mañana le sacarán un mayor provecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, un día un pastor dijo algo, hermano, a lo mejor usted, algunos así salió con la misma. Dijeron cuando estaba el profeta Elías escondido porque lo seguían a muerte y lo alimentaban los cuervos. Y dijo el pastor, y los cuervos, el profeta Elías no miraba si los cuervos tenían las canillas gordas o flacas. Dijo, sino que le interesaba el alimento. En lo que tiene que mirar la iglesia, la palabra de Dios. No decir, oh, el predicador era chico, gordo, feo o bonito, sino mirar la palabra de Dios y guardarla como un tesoro para su vida. Porque la palabra del Señor es la que nos enseña formación. Y por eso aquí, en vez hay algunos hermanos que ya se agarran ya y dicen, te amo en el nombre del Señor, y salta para acá. Y discuten que no, que la palabra del Señor de ahí para allá no, de ahí para acá sí, que usted no sabe, que yo sé. Y aquí dice bien claro, toda la escritura, imagínense, es inspirada por Dios. No dice nada solamente de Mateo para allá y así para acá, sino que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Porque Dios cuando, hermano, hay muchos libros que hablan de hombres tremendos en el Señor, que el Señor los mandaba y desobedecían. Y sin saber lo que Dios tenía preparado para ellos. Ustedes, bueno, no voy a contar la historia de Jonás. Jonás, usted sabe que cuando Dios lo ordenó, lo primero, ¡pum!, aquí no me ve. ¿Pero a dónde me iré, Señor, de su presencia? Si en todas partes sus ojos me verán. Imagínense. Y dentro de ello, dice que es útil para enseñar. Qué lindo cuando prestamos oídos para aprender. Comentaba mi hermano que empezó a coordinar que aquí tienen clase dominical, que es formación de niños, también de hermanos adultos, que es importante, hermano.
Porque esas son las realidades de la formación de la iglesia, para que así el enemigo no venga, hermano, a destruir al pueblo de Dios. Porque en un ejército, cuando alguien va a hacer su servicio militar, le enseñan cómo ser. No llegan y envían un ejército a la batalla, a la guerra, sino que primero lo forman, le enseñan. Entonces, el Señor es quien enseña por su palabra, es quien nos guía, hermano. Porque, como le digo, en vez uno habla ignorancias, pero yo digo que nosotros venimos, hermano, con muchos defectos, muchas imperfecciones, como cuando va un vehículo con todos estos detalles, un taller, está todo malo. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el buen maestro. Y Él lo empieza a arreglar. Porque el hombre cuando está en el mundo camina de una manera y de otra, pero después aprende a ser más humilde. Aprende a caminar en una forma más correcta. Aprende a respetar a los demás. Y así. No porque tenga todo esto, el Señor le enseña que tiene que ser humilde. Y de esa manera, aquí dice que es útil para enseñar. Y cuando se enseña por la palabra del Señor, aprendimos a ser como un hijo del Señor, un buen hijo. Y de esa forma, la iglesia va a ser donde vaya, hermano, un ejemplo. Y también, aquí dice bien claro que para amonestar, que en el fondo para convencer, porque uno escucha de repente, alguien dice, algunos hermanos por ahí, dice, yo soy como yo quiero ser, no sirve. Tenemos que ser como el Señor quiera que debemos ser. De esa manera. Porque la iglesia de Cristo dice bien claro que es la luz del mundo. Y la luz en el mundo tiene que resplandecer. ¿En qué forma? En un comportamiento en que tiene que ser diferente a cómo es el mundo. Son esas las situaciones. Y porque para poder también, dice aquí claro, corregir. Esa es la realidad. Uno cuando es pequeño, es niño, y los papás le tiran la oreja, antiguamente no era nada como hoy. El papá o la mamá le tiran muy fuerte la oreja al niño, discriminación de niño, siguen un juicio. Antiguamente un variazo, decía el niño a mi papá que es malo. Pero después cuando crece, hay muchos dicen, gracias a la corrección de mis viejos, soy un hombre, una mujer de bien. De esa manera. Y el Señor, ¿qué dice la palabra de Él? Que al hijo que ama, castiga y disciplina. ¿Y para qué lo hace? Para que el Señor, el día de mañana, se sienta orgulloso de lo que Él ha formado. ¿Qué es lo que le dijo Dios un día a Satanás? ¿Y tú de dónde vienes? Y él le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, yo hablo ignorancia nomás, mi hermano. No le cuentes nada para allá. Yo digo, Dios se casi por arriba ahí. Y dijo, y en todo lo que anduviste no observaste a mi siervo Job. Dijo, no hay otro como él. Yo quiero hacer así si tú le tienes bendecido. ¿Cómo va a renegar tu nombre si tiene todo en abundancia? Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y empezó, pero tú no lo vas a tocar. Y empieza la historia. Y en el fondo, hermano, empezó a perder lo que tenía, hijo,
y en el fondo la esposa era interesada el dinero. Cuando lo vio que estaba pobre y enfermo, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y se mandó a cambiar. ¿Y qué pasa? Que este varón de Dios, cuando se miró todo su cuerpo herido, y dijo, aunque desecha esta mi piel, pero yo sé que he de ver a Dios. Y después que pasó toda la prueba, Dios lo bendijo más que lo que tenía. Y Dios le dio una buena esposa y le dio buenos hijos. Después, hermano, que el Señor nos pasa por pruebas muchas veces, pero vienen momentos, hermano, muy buenos, en los cuales podemos tener experiencia para aconsejar a otros hermanos. Y decirle, hermano, esperen en el Señor, confíe en Él. Llegará el día en que el Señor va a decir, ya basta, lo voy a ayudar. De esa manera. Por eso esta palabra, hermano, es para instruirse en justicia. Esa es la realidad, para instruir en justicia. Que el hombre de Dios aprenda a considerar y... Porque en vez hay algunos que decimos, no, eso le pasó por mal. Eso le pasó por esto, por lo otro. Sino que en el Señor debemos apiadarnos y decir, Señor, tenga misericordia. Para que así este varón de Dios pueda tener, hermano, una buena formación. ¿Y sabe cuál es el fin de todo ello? Que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense, para eso el Señor quiere un pueblo, hijos perfectos. De otra manera, no llegaremos a donde pensamos. Esa es la realidad. Por eso aquí, quien formó, hermano, a Timoteo, el apóstol Pablo. Y este apóstol Pablo, hermano, aquí en el capítulo 4, versículo 14, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor nos bendiga, hermano. Este es el final de la palabra. Este apóstol Pablo, hermano, él reconoció que ya había terminado esta carrera. Y no sé si estoy equivocado, pero se dice que murió, hermano, decapitado. Hombres tremendos de Dios que en esas condiciones partieron. Isaías lo pasaron por una sierra. Por eso si usted de repente hablan por ahí de que usted aquí, que usted es para allá, que usted es para acá, usted solamente mire a estos varones. Eso no es nada, hermano. Solamente dele gracias a Dios porque puede estar en pies. Porque puede ir de un lado para el otro, hermano. Que el Señor nos acompañe y Él les bendiga en gran manera. Y a mi hermano de este lugar, que el Señor les bendiga, a mi hermano, a mi pastor, su esposa, para que así puedan salir adelante y cada día puedan ser, no como este templo, esta casa de oración que se ve, sino algo mucho más grande y con muchos más hermanos. Y cuando lleguen, decir, oh, qué bendición tenerlo aquí. Y él se va a sentir atraído, hermano. Que Él nos ayude. Un día yo hablé una ignorancia, hermano, y llegó una niña drogada, con alcohol, y dijo, me pusieron dificultades porque venía así. Yo le dije, hija, aunque dentro gateando para adentro, pero esta es tu casa. Oramos por ella y le dije,
Y no se te olvide que Dios te ama mucho. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, porque son situaciones, hermano, hay muchos testimonios. Tenemos nosotros una iglesia en Retiro, hermano. Y ahí en Retiro había una persona que alcohólica y todos los días vivía botado en el camino y el que pasaba lo tomaba y lo ponía en una orilla y lo dejaban ahí. Y bueno, algunos decían que va a morir así. Y un día el curadito que no se le ocurrió ir a la iglesia. Y empezó ahí a caminar, y el Señor le quitó todos los vicios. Y ahora es pastor. En Retiro, la iglesia más grande, la del curadito. De ese pastor, el tremendo templo. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Dios le bendiga. Muchas bendiciones, mi pastor. Y muchas gracias por invitarnos, por tenernos paciencia. Y que el Señor le bendiga en estos años y le siga bendiciendo aún más. Muchas bendiciones y gracias por esta oportunidad que me han cedido. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que su palabra divina y le demos todas las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios.